El presidente de la Cámara de Representantes, Eduardo Cunha, ha sido denunciado por lavado de dinero, 5 millones de dólares. Se acusa que el señor recibió en cuestión de sobornos, pero no solamente eso, sino también que el expresidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, también ha sido denunciado por la Fiscalía. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Estos escándalos de corrupción y de la mega corrupción que hay en Brasil no van a terminar nunca. Ayúdanos un poco a entender el panorama. No van de a Brasil. terminar. Lo que está pasando en Brasil, que por primera vez en nuestra historia se investigan escándalos de corrupción, se hacen, digamos, denuncias formales contra el presidente de la Cámara de los Diputados y contra otro, el presidente del Senado después, y otros 50 y pico políticos e empresarios importantes. Esto es nuevo en Brasil. Yo creo que es bastante saludable, pero bastante penoso, ¿no? Porque esto se da a medio de una crisis política, una crisis económica fuerte. La crisis es más política que económica, pero su manifestación económica es grave. Brasil ya vive en recesión, va a seguir en recesión este año, con desempleo aumentando rápidamente, con una líder que está desacreditada, con una tasa de aprobación muy baja, de los 8%, pero que ha ganado en el término inmediato, 1 y 2 meses ¿no?, de espacio, para intentar hacer un arreglo político que le permita avanzar con medidas de ajuste de la economía. Lo que ha pasado en Brasil, como dice hoy en un periódico Valor Económico, es que el gobierno en Brasil ha quebrado el Estado. Entonces, esto es muy serio, ¿no? Es muy difícil y la economía brasileña tiene que se ajustar. Hay que hacer un ajuste fiscal en Brasil serio, porque si el gobierno no lo hace, la economía lo hará. Podrá lo hacer por la vía catastrófica, lo que sería peor. Ahora, ahí vamos y este señor Eduardo Cunha, que se puso en un momento como el enemigo número 1 de Dilma Rousseff, está ahora, va a responder en la justicia, en la Suprema Corte de Brasil, por los crímenes que alegadamente ha cometido. Por ahí vamos, ¿no? Esto no va a resolverse prontamente, hay bastante incertidumbre y ansiedad en Brasil, pero es el camino que elegimos hacer de la democracia. Desafortunadamente tenemos esta calidad de líderes, pero es con esto que tenemos que vivir. ¿Cómo ves el hecho de que hay una cierta ironía en el caso de Brasil? Porque los sectores de izquierda, los sectores que están más aliados al sindicalismo, sobre todo en Brasil, se sienten un poco engañados por la presidenta Dilma Rousseff, que ahora tiene que aplicar, como tú señalabas, medidas mucho más duras de recorte fiscal, etcétera, etcétera, y ellos no ven con buenos ojos lo que se va a venir, este paquete que se supone que tiene que ser implementado y que no es necesariamente popular en todos los sectores. ¿Cómo ves esa gran ironía y que cuenta con el respaldo más bien de los empresarios ahora? Yo no creo que haya ninguna ironía. El hecho es que son ligados al Partido de los Trabajadores, que en el gobierno ha presidido este asalto a una empresa estatal. Lo que ha sido revelado por primera vez en Brasil ha producido esta crisis y la presidenta no tiene alternativa sino confrontar esto. Por esto ella ha de libre voluntad nombrado un ministro de Hacienda que es ortodoxo, que sabe que tiene que arreglar esto, porque como dijo, si el gobierno no lo confronta, la economía lo va a arreglar de la manera peor posible. Ahora, esta historia de que hay una cosa así que los empresarios apoyan a Dilma y los sindicatos no apoyan, esto es un cuento. Los empresarios en Brasil no apoyan a Dilma. Hoy los líderes empresariales están preocupados con la situación, procurar apoyar este ejercicio de dar un poco de gobernabilidad diante de la gravedad de la cosa. Los sindicatos son en contra de estas medidas de austeridad porque creen que es posible que un Estado que ha sido quebrado por el Partido de los Trabajadores con la ayuda del PMDB puede seguir en la fiesta. Ha terminado, los recursos públicos en Brasil se han agotado, las embajadas de Brasil hoy tienen dificultad para hacer pagos de cuentas,
la fiesta ha terminado, ahora que hay que pagar la cuenta. Los sindicatos están en su papel, pero creo que no hay esta dicotomía. Esto es menos curioso que parece. Como mencionaba Paulo, la popularidad de la presidenta brasileña está decayendo. Le quedan pocos meses, hay la posibilidad de una remoción, que se produzca una remoción del cargo de la presidenta, o llegará a cumplir el final de su mandato. Bueno, el juicio político y remoción es una posibilidad. Algunos están firmemente a favor de ello. No sé si sería lo mejor en términos de la crisis política que ello conllevaría. A mí lo que me preocupa es lo que dijo Paulo, la palabra es gobernabilidad. Porque ahora con la corrupción yendo sobre Cunha, que es el gran equilibrador del sistema político brasileño, históricamente el PMDB, con su rol tan central para la estabilidad en el Congreso, entonces se produce un verdadero vacío de poder, un partido oficialista con una presidente débil y desacreditada, un partido de oposición PMDB ahora bajo fuego, munición pesada, en su figura más importante, Eduardo Cunha. Entonces esto está generando una erosión del centro de gravedad del sistema político, y lo que está en juego al final es la gobernabilidad. Claro, si este fuera un año electoral con Dilma cumpliendo su periodo de 4 años, su segundo periodo de 4 años, uno diría, bueno, hay que llegar a elecciones, y Brasil llegaría a elecciones, pero no es el caso. Dilma acaba de asumir este año su primer año del segundo periodo, y se ve un panorama por demás pesimista en ese sentido. Entonces ojalá se pueda equilibrar, juntar a la gente hacia un centro lógico, hacer el mejor ajuste posible, que como bien dijo Paulo, si no lo hace el gobierno, lo hará la economía por su cuenta, y será peor, como los griegos lo están viviendo. Entonces, ese es el gran riesgo. Y Brasil, además, es el país más grande de América Latina. Uno nunca debe olvidar eso. Pablo, No, querías quería agregar decir algo, sí. que es Eduardo Cunha está herido de muerte. No sé si dentro de un mes él será el presidente de la Cámara. Esto yo diría que el PMDB tiene varios otros líderes. Cambia los líderes y ahí vamos, porque esto no va a ser estático, ¿no? Es un hombre de gran talento político, gran energía, conoce muy bien al Congreso, pero Dilma tiene en este momento Renan Calheiros, el presidente del Senado, y nominalmente el presidente del Congreso Nacional, tiene el vicepresidente de Brasil, que es también del PMDB, tiene corrientes de oposición como el senador José Serra, que es muy competente, ex candidato presidencial, que está ahí articulando. Entonces el hecho de que Cunha esté herido de muerte no significa que el sistema se desecha, significa que probablemente Cunha ya ve la puerta de salida. José Jaime, ¿cómo lo ves? Yo no, la verdad es que no puedo resistir en ver en este caso especialmente de Eduardo Cunha, es como la ofrenda, el hombre que muchos se han visto obligados a sacrificar, a ofrecer a los dioses en aras de que las cosas se tranquilicen, se apacigüen, y en aras de conseguir una mayor gobernabilidad. Pero yo dudo mucho que en el corto, mediano plazo, largo plazo esto surta efecto. No, pero no es ofrecido por nada. Hay un proceso de investigación, de justicia, que ha producido evidencias concretas de crímenes que alegadamente fueron practicados. Es de esto que se trata. Si fuera en Estados Unidos, aquí el gobernador de Virginia cometió cosas y ahí pasó lo mismo, y nadie está diciendo que es excepcional. No, es como es. En democracia es así se hace. Lo que es excepcional que por primera vez en un país conocido por la impunidad estamos caminando y confrontando esto. Ahora, será difícil, será complicado, pero creo que estamos en esto en un buen camino.